¿Cómo están? Buenos días. Hoy es martes 17 de febrero. Ya qué rápido se ha pasado este año, De verdad que ha ido rapidísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me da muchísimo gusto estar con ustedes como cada martes a las 10 de la mañana. Hola Iván, hola Armida. Nos vimos esta semana en consulta. Armida, ¿cómo estás? Anisol Bazán, me da muchísimo gusto verlos. Tere Moret, preciosa, tomando saludos de Z Corral, Adkiti82. Me da muchísimo gusto saludarlas y que se conecten a este canal. Recuerden que Chichi Talks es un espacio para que tú y yo hablemos de cosas que normalmente no se hablan en la consulta y que son temas que generan muchísima ansiedad, angustia, miedo, etcétera, etcétera. Esa es la idea de este Chichi Talks. Es un canal informativo y educativo, no es un canal para dar consultas médicas ni consejos médicos, es un canal informativo y educativo, así que me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada. Y si les parece bien, vamos a empezar con el tema. Es un tema cortito, pero es un tema que genera muchísima controversia entre ustedes. Todos estos temas quiero decirles que son propuestos por ustedes. Nosotros leemos sus comentarios y con base en eso diseñamos nuestro programa de Chichi Talks, ¿no? Hoy vamos a hablar de cuándo se debe de hacer una consulta por videoconferencia y quién, cuándo, cómo y dónde se debe hacer estudios de mama. Son dos temas cortitos en uno solo. Vamos a empezar con el primero. El primero es cuándo puedes o cuándo debes de realizar una videoconferencia o una conferencia o una consulta virtual, ¿de acuerdo? Básicamente es cuando no se necesita, por lo menos de inmediato, una exploración física, cuando el médico no necesita propiamente explorarte, aunque sea inmediatamente después. Eventualmente todo médico te debe de explorar, pero si en ese momento no se puede, no importa, no es tan importante. La telemedicina, que es la medicina a distancia, existe desde hace muchísimos años, desde hace 50 años, pero ahora la tecnología nos hace mucho más fácil ver esta consulta a distancia, ¿de acuerdo? Y se puede hacer en varios momentos del proceso de atención, no solo para seguimiento, se puede hacer para diagnóstico, para seguimiento, para ver o revisar algunos estudios, para revisar tus mastografías, ¿no? Es decir, se puede usar en muchas modalidades, siempre y cuando no sea indispensable en ese momento hacer una exploración física inmediata. Muchas veces los estudios de imagen nos dan la gran mayoría de las veces, diría yo, nos dan una idea de dónde están localizados los problemas y las áreas de salud. Entonces, realmente una videoconferencia siempre se puede hacer sin necesidad de tener que explorar a la paciente inmediatamente, ¿no? Hay varios momentos en los que resulta muy cómodo y muy conveniente hacer una videoconsulta. Por ejemplo, cuando se requiere orientación inicial y dudas para factores de riesgo. Eso es un buen momento para hacer una videoconsulta. Cuando yo no sé qué hacer, yo no sé cómo comportarme. Muchísima gente cree, por ejemplo, en nuestro medio, que el cáncer es hereditario. Lo primero que dicen es: en mi familia no hay antecedentes, o en mi familia hay muchos antecedentes. Quiero decirles que hoy en día el 95% de las pacientes que estamos diagnosticando con cáncer de mama, de las o los pacientes, porque también hay hombres con cáncer de mama,
son por estilo de vida, no son por temas hereditarios. Sin embargo, es un mito muy, muy arraigado y muy frecuente el pensar que el cáncer es hereditario. Esto es incorrecto. Muy poquitos casos son de carácter hereditario. Casi la gran mayoría, 95%, son por estilo de vida. Cuando yo hablo de estilo de vida, la gente inmediatamente piensa en alimentación, y si bien es una parte bien importante del estilo de vida, no es lo único. También cómo piensas, también cómo duermes, también cuánto duermes, también tu manejo de estrés, tu manejo de relaciones, tu ejercicio, si haces ejercicio, si eres una persona estática, si eres una persona sedentaria, pues todo eso va a influir en estilos de vida. Entonces, cuando tú quieres una orientación para disminuir factores de riesgo, les recuerdo que la palabra prevención en cáncer no existe. No hay manera que podamos prevenir el cáncer. Eso es un mal uso del lenguaje. Podemos disminuir los factores de riesgo y eso puede disminuir la probabilidad de que desarrolles un cáncer, pero la prevención como tal no existe. Entonces hay que dejar de usar esa palabra, ¿no? Entonces, cuando tú quieres saber qué es lo que puedes hacer, si realmente tienes una herencia importante que valga la pena estar revisando, pues todo eso vale la pena hacerlo por videoconferencia. La videoconferencia ha hecho mucho más fáciles las cosas, tanto para pacientes como para médicos, porque cuando son dudas así generales, pues la verdad es que no es tan necesaria la exploración física. Muy importante, tenemos que tener todos los detalles de información y los tenemos que tener con anticipación. Mucha gente nos manda sus estudios en fotos del celular o peor en ligas, y nos los mandan 5 minutos antes de la consulta, y eso pues realmente nos mete en muchos problemas porque somos un grupo extremadamente obsesivo que nos gusta revisar con calma. Entonces, si pudiéramos tener nosotros, yo te lo digo, o el médico que te va a ver, si pudiera tener toda la información 24 horas antes, sería maravilloso. De verdad sería maravilloso poder ver todo esto con anticipación y en buena resolución. Entonces, de verdad, dedícale tiempo. Si vas a hacer una videoconsulta, dedícale tiempo a que el equipo que te va a dar su opinión, que te va a dar la consulta, tenga todos los elementos con anticipación. Otro buen momento para hacer una videoconsulta es en seguimiento post-tratamiento, ya que recibiste tu tratamiento quirúrgico o quimioterapia o radioterapia o terapia biológica u hormonoterapia. Siempre es importante estar en contacto con tu equipo médico, y si esto se puede hacer a distancia, esto es muy bueno porque te evita que te traslades, te transportes al lugar de la consulta, ¿no? Déjenme les digo que la oncología, específicamente de lo que estamos hablando, vemos pocos especialistas, muy poquitos. Hay estados enteros que no tienen un oncólogo, ¿no? Por darte un ejemplo, y desafortunadamente, porque así nos ha exigido el medio, la gran mayoría son oncólogos todólogos, es decir, ven de todo, ven tiroides y ven colon y ven próstata y ven riñón y ven mama y ven ovario y ven todo lo que se les ponga enfrente. Yo pienso que eso es una mala práctica. Entonces, si no tienes un especialista en mama en tu lugar donde vives, puedes solicitar una videoconsulta a distancia, y eso te va a orientar muchísimo acerca de cuáles son los siguientes pasos que hay que tomar en tu caso. También cuando tenemos que entregar algún resultado o interpretar algún resultado, pero no es de vida o muerte, que te revise, que te vea físicamente, también se puede solicitar una videoconsulta, y eso es bien importante, ¿no?
Cuando hablamos de eso la semana pasada, cuando quieres una segunda opinión, pero por favor, chicas, chicos, eh, eh, la segunda opinión es antes de que te pongan una mano encima, antes de que te den algún tipo de tratamiento, si ya te trataron. La segunda opinión es intrascendente, porque ¿qué te van a decir? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? Ya no hay manera de corregir absolutamente nada. Entonces, hemos hecho un chichitox de las urgencias reales en medicina y realmente en oncología tenemos bien poquitas urgencias reales, urgencias que requieran que tomemos acción importantemente y sobre todo rápidamente. Entonces, si te encuentras a un médico, a un grupo médico o tú mismo juegas con tu miedo y tus emociones y tu principal consejero es la prisa, cuidado, estás en un riesgo altísimo de cometer un error, ¿de acuerdo? Entonces, para que se desarrolle un tumor de 1 centímetro, que es la punta de mi dedo meñique, pasan entre 5 y 10 años. Así que si te tomas una semana o 10 días para identificar quién es el médico o el grupo médico que puede hacerse cargo de tu caso, es tiempo bien invertido. Así que no corras prisa. Las segundas opiniones siempre se piden antes y eso te va a ampliar el criterio. Idealmente, siempre para cualquier enfermedad que tengas, tienes que buscar un equipo médico que tenga mucha experiencia manejando este tipo de cosas. Entonces es bien importante que con calma decidas qué vas a preguntar y a quién se lo vas a preguntar, porque eso es bien importante. Entonces, cuidado, la videoconferencia es muy útil en segundas opiniones siempre y cuando no te hayan puesto una mano encima. Eso es lo más importante. Bueno, cuando queremos hacer algún seguimiento de alguna terapia, nosotros tenemos muchos pacientes de provincia que los podemos ver a distancia, no necesitan estarse transportando cada consulta, sobre todo si es el seguimiento de algún tipo de tratamiento que ya recibieron. Si es cirugía, obviamente los primeros días la tenemos que ver, pero una vez que pasa el tiempo se puede hacer a distancia sin mayor problema. Siempre que una consulta virtual no sustituya una consulta presencial, se puede hacer. Yo creo que la gran mayoría de los médicos hoy en día hacemos consultas a distancia, consultas en línea, y de verdad es algo que debe de estar en tu armamento de herramientas para que el resultado en tu caso sea el mejor. Usa la herramienta de la videoconsulta, de la consulta en línea, de la consulta a distancia, de la telemedicina, como quieras llamarle, porque es muy importante, sobre todo si vives en ciudades que no tienen la mejor infraestructura médica que pudiéramos llegar a tener en algún momento dado. Así que usa la videoconsulta, pero sobre todo inviértele tiempo. Haz que tu equipo reciba los documentos que necesita para emitir una opinión con tiempo, no una revisión rápida de 2 o 3 minutos. Créanme, no es una buena revisión. Entonces hazle llegar a tu equipo con calma todas las cosas que necesita para emitir una opinión en una videoconsulta. ¿De acuerdo? Muy bien, y el segundo tema: estudios de mama. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde? Muy bien. Como les dije anteriormente, la gran mayoría de las pacientes desarrollan un cáncer de mama por estilo de vida y no por herencia. Son muy poquitas las pacientes en las que podemos demostrar un factor hereditario importante.
Sin embargo, muchísima gente cree que porque la abuelita se murió a los 90 años por un cáncer de mama, tienen una herencia demostrable. Eso no es cierto, se tiene que estudiar cada caso por separado. Obviamente es importante hacer esa distinción, pero la gran mayoría de los pacientes no tienen esa herencia que creen que tienen. De tal manera que tenemos que cuidar a todas nuestras pacientes de la misma manera, tengan o no tengan antecedentes de cáncer en su familia, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta hace algunos años el cáncer de mama se diagnosticaba en mujeres mayores de 40 años. Cada vez más estamos viendo cánceres en mujeres más jóvenes u hombres más jóvenes. Y esto nuevamente no es por ninguna cuestión hereditaria, es por una cuestión de estilo de vida. El incremento en el consumo de proteínas de origen animal ha aumentado en 50 años 1200%. El consumo de carbohidratos simples como azúcar, como cualquier tipo de endulzante natural, ha aumentado en un 2000%. La incorporación de sustitutos de endulzantes, los famosos edulcorantes, no son endulcorantes, son edulcorantes sin la N, se ha incrementado impresionantemente, y estos son químicos que tu cuerpo no sabe procesar. Tenemos un manejo de estrés impresionante, tenemos calidad y cantidad de sueño muy reducida, tenemos manejo de relaciones muy fuera de lo óptimo. Todo eso es estilo de vida. Acaba de salir un artículo bien interesante, chicas, que dice que hacer ejercicio 1 o 2 o 3 horas al día, si el resto del día vamos a estar sentados enfrente de una computadora o en un sofá o viendo la tele, pues realmente no es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es una cosa que se llama estilo de vida activo, que significa dejar de usar el coche o estacionarlo lejos, caminar mucho, dejar de usar elevadores, subir y bajar por escaleras, hacer la gran mayoría de las cosas que hacemos normalmente, pero hacerlas nosotros mismos, es decir, no depender de un automóvil que nos lleve, nos traiga, de un elevador que nos suba o nos baje, etcétera. Esa es la mejor manera de hacerlo. Como les decía, cada vez estamos diagnosticando pacientes más jóvenes, por lo cual mi recomendación para hacer estudios de mama es la siguiente. Hay que hacer un estudio de base cuando tienes 25 años, un estudio, un ultrasonido, una tomografía mamaria por electroimpedancia, no importa, no porque estemos buscando algo, sino porque queremos una foto de cómo eres en salud, y a partir de ahí a organizar una revisión individualizada. No todo mundo necesita estudios cada vez, eso es muy importante que lo sepas, pero organizar una revisión personalizada. Si queremos generalizar, cada 5 años, 25, 30, 35, 40 años es una buena manera de estarte vigilando. Si ya cumpliste 40 años, si es una vez al año. La gran mayoría de las mujeres que estamos diagnosticando están en los 46, 47 años, de tal manera que es importante que a partir de los 40 te revisemos una vez al año. Mucha gente cree que hoy está sana, mañana sale el cáncer y pasado mañana se muere. Eso no es cierto. Eso no nos daría ningún margen de maniobra, y no tendríamos que hacer estudios anuales, tendríamos que hacer estudios diarios para poder actuar de forma adecuada, y eso no es cierto. Entonces, con que te hagas estudios una vez al año, una vez que cumplas 40 años, es más que suficiente. Tenemos muchísimas pacientes jovencitas con
paranoias de que se hacen estudios desde los 25, desde los 30 años cada año y van a que se los revise alguien que no es especialista, y entonces viven en un estado de estrés bien importante que no les ayuda en nada. Nuevamente, todas las mujeres deben de hacerse estudios dependiendo de los factores de riesgo que tengan. Una creencia bien importante, bien arraigada, es que una vez que tengan su menopausia, una vez que ya llegan a la tercera edad, arriba de los 60, 65, 70 años, ya no se tienen que hacer estudios. Eso es incorrecto. La gran mayoría de las mujeres mayores están en riesgo de desarrollar un cáncer de mama, entonces nunca hay que parar ese tamizaje, siempre hay que priorizar. Si tienes una enferma que tiene enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer o una diabetes o una hipertensión, bueno, eso siempre lleva prioridad, pero siempre busca un momento para hacer. En resumen, todas las pacientes, independientemente de su edad, sobre todo de los 40 en adelante, tienen que revisar una vez al año. Si quieres estar tranquila desde antes, podemos iniciar el tamizaje a los 25 años, cada 5 años, no es necesario más. Y no se te olvide que siempre por normas nacionales e internacionales de buenas prácticas, siempre hay que hacer 2 estudios. Quien solo se hace un estudio está incompletamente evaluada. Así que siempre hay que hacer estudios. Y con respecto al tema de hoy, les quiero decir que vamos a tener promociones, vamos a tener descuentos en videoconsultas para que conozcas esta herramienta y para que la puedas usar de aquí en adelante. Y si les parece bien, vamos a contestar algunas de las preguntas que están llegando aquí en el chat. Déjenme encontrar una. Muchos saludos, buenos días a todas. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada. Desde Facebook, Oli Reyes dice que son las células anormales en una biopsia de seno. Hija linda, pues qué anormalidad tienen, me gustaría ver ese reporte. Hay anormalidades muchas. Les recuerdo, este no es un lugar para dar consultas. Si quieres mi opinión con respecto a una biopsia, mándame los papeles y déjame verlos y con mucho gusto te la doy. Rocío Lugo dice, buenos días, ¿los estudios de mastografía que realiza el IMSS son de buena calidad o son confiables? La respuesta categórica es sí. El Instituto Mexicano del Seguro Social hace muy buenos estudios de mastografía, ¿de acuerdo? Nunca hemos tenido un estudio que venga del IMSS que no nos guste. Siempre le echan como de verdad muchísimas ganas, muchísimo valor a sus estudios. Karen Lara dice, doctor, para ayudar al tema del dolor post tratamiento, la acupuntura puede ayudar. Categóricamente sí. Y saber cómo es confiable la persona que lo lleva a cabo. Bueno, pues hay muchos que no son muy buenos acupunturistas, hay otros que sí. Aquí tenemos acupuntura en MBC, así que habla a nuestros teléfonos o mándanos un mensaje directo y te vamos a mandar los datos de la doctora Tajir Ricard, que es nuestra acupunturista extraordinaria. Janet Richard desde Facebook dice, fibroadenoma de 3 años después de la menopausia, ¿qué tan frecuente es? Ultrasonido y mamograma suficiente. Hija linda, me estás pidiendo que adivine. Me gustaría ver de qué estamos hablando para poder darte mi opinión. Recuerden, este es un espacio para resolver dudas en general, dudas específicas. Necesito más detalles para darte una respuesta responsable y sobre todo profesional de lo que me estás preguntando. José Telles Elías dice, doctor, 3 señales que tú consideras para elegir un médico o equipo de médicos que se va a hacer caso de tu cáncer, por favor. Muy bien, claro que sí, muy buena pregunta, Pepe. La primera es que tenga experiencia manejando lo que tú lo vas a ver. Hay mucha gente que dice que tiene experiencia y no la tiene. Hacer preguntas, doctor, ¿cuántos casos de esto maneja usted al año?
exactamente cuál es su área de experticia, y eso les va a dar una primera idea de si pueden o no pueden confiar en esa persona. 2, una persona que te dé confianza, que sepa mucho del tema, pero que también te dé confianza, que se vea que se interesa en ti como paciente, no que eres un número más, que tiene el conocimiento, pero tiene también la manera de transmitir la confianza que tú necesitas. Eso es bien, bien importante. Y número 3, que resuelva tus dudas, preguntas y te conteste las llamadas, que hable en un lenguaje que tú entiendas, porque si es un muy buen médico, pero tú lo que sale de su boca no lo entiendes, ese no es un buen médico. Y muchas veces tenemos miedo a preguntar, doctor, ¿qué dijo? No, siempre hay que preguntar qué es lo que estás haciendo. Entonces, un médico que tenga mucha experiencia en tu área. 2, un médico que te vea con interés. Y 3, un médico que te hable en un lenguaje y responda a tus dudas de manera que tú lo entiendas. Esas son las 3 cosas que yo te diría indispensables en un equipo médico. Mitzi Luna dice, ¿cuál es la promoción? Lo vamos a sacar en redes al ratito, pero vamos a dar un descuento importante en videoconsultas, en conciertos, lineamientos, obviamente, ¿no? Car Isasa dice, buenos días, si el tumor disminuyó con las quimios, ¿de todas maneras es necesaria una operación? Sí, la cirugía sigue siendo la piedra angular del tratamiento de cáncer de mama. Car Isa, si no te operan, eso va a regresar, entonces sí, necesitas la cirugía. Grace López dice, doctor, para la primera consulta de tener estudios, o la primera consulta me dicen cuál es hacerme. Como tú quieras, pero si llegas con estudios, pues te ahorras una consulta, porque si no, vas a ir a cualquier lugar, te van a cobrar la consulta por decirte qué estudios necesitas y luego te van a cobrar la consulta para interpretártelos. Adkiti82 dice, el doctor, una sugerencia de tema, remisión, ¿qué es y qué controles se deben de llevar? Porfa. Sí, aunque me la pones un poquito difícil porque nosotros hacemos personalización de los procesos. Entonces, no es lo mismo como vigilamos a un paciente que tuvo X cáncer de otro. Pero bueno, vamos a tratar de integrar ese tema, te lo prometo. Violeum MX, Carla Efraín, Carlita, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y verte conectada. Rocío Lugo dice, ¿cuáles son los 2 estudios que debemos hacernos para que esté completo el esquema? Es individual, cada paciente es diferente, pero en general es una mastografía y un ultrasonido. Siempre tenemos que tener 2 estudios, siempre, para poder tener 2 puntos de vista. Y bueno, ya no hay más preguntas. Les recuerdo que Chichitox es un canal educativo e informativo, no es un canal médico, y que es todos los martes a las 10 de la mañana en este espacio de Instagram de México Breast Center, Morton Breast Center, ya nos llamamos, a todos se nos olvida, pero bueno, las veo el próximo martes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos, que tengan bonita semana.